MSR Puerto Norte. Vivir en un balance perfecto. Piscina, solarium, gimnasio, paseos recreativos. Tu vida en otro nivel. msrpuertonorte.com. Banco Coinag, más de 40 años, junto al agro, la industria y el comercio. www.bancocoinag.com. Banco Coinag, el banco de la región y la gente. La elegancia para la mujer y el hombre están en Brunos, Calzado e Indumentaria. Lo mejor para vestir a la moda. Encontranos en nuestras redes, Facebook e Instagram. brunosindumentaria.com. WhatsApp 0341-284-9793. Brunos, Calzado e Indumentaria. Nueva dirección, Rioja 1076, Rosario. Smart River, un nuevo medio de comunicación con toda la información exclusiva sobre puertos, logística y negocios. Smart River, noticias y cultura portuaria, desde el corazón del polo agroexportador al mundo. Visítanos en smart-river.com y seguinos en nuestras redes sociales. MSR Puerto Norte. Vivir en un balance perfecto. Piscina, solarium, gimnasio, paseos recreativos. Tu vida en otro nivel. msrpuertonorte.com. Momento de hablar del caso Trasferri porque, como bien sabemos, llegó a la Corte Suprema de la Nación. El senador por la provincia de Santa Fe está involucrado en una resonante causa aquí en la ciudad de Rosario, en nuestra ciudad, y es por eso que lo invitamos a Daniel Herbeta para que nos dé más información, para saber cómo se está llevando a cabo esta causa. Muy buenas noches, Daniel, gracias por estar con nosotros. No, por favor, buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, en realidad yo no desconozco el estado de lo que es la causa en sí. Lo que llegó a la Corte y la Corte dictó resolución es una discusión respecto de la validez y el alcance de una protección que tienen los legisladores de Santa Fe. Solo 2 provincias la tienen, sí, que es lo que se conoce con el nombre de inmunidad de proceso, o sea que frente a una denuncia no existe posibilidad de avanzar con una investigación en función de este fuero tan particular que tienen los legisladores provinciales, de modo que la Corte no se pronunció ni evaluó ni tuvo a la vista ningún elemento de mérito a favor o en contra del senador, sino simplemente se limitó a resolver una cuestión institucional de mucha importancia, que es determinar si esos fueros son válidos y en su caso cuál es el alcance. Y la decisión de la Corte fue mayoritaria, aunque con matices. 2 ministros de la Corte dijeron que se podía llamar a audiencia imputativa a un legislador. Un ministro de la Corte dijo que se podía llamar a audiencia imputativa, pero que ya se había hecho y por lo tanto no hacía falta hacerlo. Otros 2 ministros dijeron que no, que hay que respetar estrictamente la Constitución de la provincia y no se los puede investigar ni llamar siquiera a audiencia imputativa. Y bueno, un poco en soledad, el voto mío, que consideró que, digamos, a esta altura de los tiempos, esa norma constitucional de la provincia ha quedado fuera de tiempo por lo que ha pasado, no solo en el mundo social, político, sino también en el mundo jurídico, especialmente después de la reforma de 1994. Y bueno, ahora, contra esa decisión de la Corte, que anula la decisión del juez Mascali, el juez Mascali había habilitado la investigación, han interpuesto recurso extraordinario ante la Corte Nacional los fiscales que están actuando en el caso, y la Corte de la provincia debe ahora pronunciarse sobre si declara admisible o no ese recurso. Si la Corte rechaza este recurso interpuesto por los fiscales eventualmente podrán ir en queja directa ante la Corte Nacional. Si la Corte lo concede, ya la Corte Nacional queda habilitado para tratar el tema. Quedaría un poco en offside, ¿no? Si la Corte, digo, esto no es para adelantar ningún tipo de votación, lo más mínimo, pero
es una instancia más judicial que, tendría que resolver. No habría, me parece, muchos argumentos para rechazar esa solicitud excepcional. Bueno, el derecho tiene distintas interpretaciones, incluso distintos puntos de partida, y por eso se explica que haya a veces sentencias diferentes, pero bueno, habrá que ver qué evalúan los integrantes del tribunal. Si consideran que no hay ningún agravio constitucional, probablemente lo rechacen al recurso. Si consideran que hay algún agravio constitucional, eventualmente, aun cuando hayan opinado de otra forma, podrían llegar a concederlo. Generalmente cuando uno, digamos, resuelve de una manera, no es sencillo que después conceda el recurso extraordinario. Claro. Pero quiero hacer una aclaración. Yo digo todo esto porque parto de una base que es que, y el otro día lo escuchaba con interés al ministro de la Corte, Rosati, que es que esta vieja idea, casi una idea del siglo pasado, de que los jueces solo hablan por sus sentencias, ha quedado totalmente también fuera de tiempo. Es decir, vivimos una revolución tecnológica, comunicacional, vivimos la necesidad de la transparencia pública, del acceso a la información. Me parece que los jueces tenemos la obligación de explicar el sentido de nuestros fallos. En este caso yo lo hago sobre mi voto, que es un voto minoritario, porque las decisiones nuestras son actos de gobierno, y como actos de gobierno deben ser públicos, deben ser transparentes, deben ser conocidos. Yo no puedo mandar a un ciudadano a leer mi voto, porque seguramente se le va a ser muy difícil encontrarlo. De modo que quiero con esto, en alguna manera, también justificar mi presencia en la mesa, porque me gusta dar la cara y me gusta explicarle a la gente estas cuestiones que tienen, en este caso, un interés institucional muy importante para la provincia. Bueno, te agradecemos que haya sido 52 minutos la mesa para hacerlo. Pareciese porque, a ver, si uno hace un recorrido, a la política, claro, le interesan tiene los intereses de la política a la hora de definir una reforma constitucional. Todos intentaron, que se querían la reelección o no del gobernador. Ahora vemos que con esta revolución tecnológica, este contexto histórico que vivimos, esa constitución cada vez está más obsoleta. Nos genera problemas institucionales muy grandes, porque no solo la cuestión de si un legislador que es totalmente anacrónico ni siquiera puede ser investigado, como en el caso de Santa Fe. Tenemos problemas de cómo se eligen los diputados, cómo garantizamos la paridad de género en el Senado, cómo los jefes comunales que no pueden estar cada 3 meses en elecciones, en fin. Un sinnúmero de situaciones que esta Constitución nos está llevando a un problema institucional muy grande, me parece. Sí, y a esos temas se suman muchos otros. En primer lugar, una Constitución que fue una Constitución de avanzada en aquel momento, hoy es una de las más probablemente anticuadas que tiene la República Argentina. De un lado, la necesidad de adecuar nuestra Constitución provincial a todo lo que ha sido la reforma del año 94 a nivel nacional. La mayoría de las provincias se adecuaron a la reforma constitucional del 94, que marcó un paradigma fundamental en materia de derechos humanos, en materia de autonomías. De otro lado, bueno, muchísimas cuestiones que tienen que ver precisamente con la independencia del Ministerio Público Fiscal, que está prevista en la Constitución Nacional como un órgano autónomo en la Constitución, de la defensa pública, que tiene que ver con la periodicidad de los cargos. Hoy nosotros tenemos legisladores, el Senado por caso, que tienen reelección indefinida. El Senado es un poder contramayoritario porque, a diferencia de diputados, digamos, en un departamento determinado un senador puede ser senador con 4.000 votos, en otro con 20.000. Claro. En el departamento de Rosario necesita muchísimos más. De modo que me parece que la periodicidad en los cargos es un sano principio republicano, como lo es también la periodicidad en los cargos de jueces. Los jueces tenemos estabilidad, la estabilidad tiene que ver con la independencia de un juez, pero bueno, la estabilidad no puede ser nunca perpetuidad. Nadie se muere en el cargo, solo los reyes mueren en los cargos. Y en una república obviamente no hay reyes. ¿Estás a favor entonces de que tengan un periodo determinado? Bueno, yo creo que hay un tiempo en donde los jueces debemos emprender, digamos, la retirada. Podemos discutir si son 65 años, me pareciera que una edad donde un juez puede estar en muy buenas condiciones. La Constitución Nacional marca un claro límite, 75 años de edad. Bueno,
son cuestiones que deben discutirse y no hay ninguna duda que es imprescindible una reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe. Vos hacías referencia a la independencia del Ministerio Público de la Acusación, un organismo que la verdad le dio muchísimo, porque hay que ser justo, vos sos docente de Derecho Penal, me parece que le dio muchísima dinámica y que permitió que fluyera y se esclareciese mucho más rápido un montón de casos. Tenemos también, por supuesto, el caso Traferri ahorita, algunos funcionarios altos de la jerarquía de esa institución que quedaron muy comprometidos con casos de corrupción. Ahora, eso se fue socavando esa independencia, ¿no? Bueno, yo personalmente, con todo respeto, interpreto que la ley por la cual la legislatura asumió y se atribuyó la potestad disciplinaria es una lesión seria a la independencia y a la autonomía del Ministerio Público Fiscal. Y es casi inédito, no existe en el mundo, existe solo en Santa Fe. Este es un tema que los legisladores, yo como ciudadano, como integrante de un tribunal, yo apelo a que puedan reflexionar sobre esta cuestión. No es bueno tener un poder, un Ministerio Público Fiscal que pueda eventualmente, porque si no dependemos de las personas. Y mañana viene Juan, viene Pedro, y yo tengo un instrumento de domesticación justamente de quienes deben definir la estrategia de persecución penal en la provincia. Y de paso digo algo muy simple. Hay dos formas de medir el éxito de la reforma, esta reforma tan importante que todos los partidos políticos votaron en su momento. La inició el gobernador Obey, la completó el gobernador Wiener, el gobernador Bonfatti, y los resultados son por demás de óptimos. Tiene problemas, sí, tiene asimetrías regionales muchísimas por la particularidad de la provincia, que es muy extensa. Tomemos Rosario por caso, que es una ciudad con una dinámica de la conflictividad violenta y no violenta, económica, enorme. Miren, las investigaciones y los resultados que ha tenido el Ministerio Público Fiscal de Rosario del 2014 a hoy eran impensables antes del 2014. Impensables antes del 2014. Yo he ejercido la profesión durante muchos años. El sistema anterior no fue peor porque había funcionarios comprometidos, jueces comprometidos, pero verdaderamente era una fábrica de producir impunidad a nivel industrial, porque estaba programado estructuralmente para que fuera así. Hoy las diferencias, si yo comparo este sistema con el anterior, directamente trazo 10 indicadores y el resultado es 10 a 0. No es la forma de medir, la forma de medirla es otra, es determinar cuáles son los objetivos que uno persigue y los indicadores para medir el grado de alcance de esos objetivos. Y por eso el Ministerio Público Fiscal y el sistema penal nuevo tienen dificultades, hay que corregir muchas cosas, es un sistema nuevo, esto se consolida a muy largo plazo, necesitamos todavía modificar muchísimas cosas, pero digamos que el resultado comparativo ha sido notablemente superior al anterior. Bien, acerca de reforma judicial que se está hablando, ¿qué es lo que vos pensás, Daniel? Bueno, nosotros, yo tengo una posición muy particular en este sentido. Me parece que hay un tema que es clave. Sí. No podemos enfrentar la conflictividad del siglo XXI con un sistema y una estructura judicial y con procesos de trabajo que fueron pensados en la Edad Media, que fueron conceptualizados en el siglo XIX y que vienen prácticamente de la época de la colonia. Claro. Hemos dado un gran salto cualitativo, cuantitativo en materia penal, un sistema de colegios de jueces, gerenciamiento a cargo exclusivo de gente que sabe de gerenciar, digamos, porque son magísteres en administración de empresas, ingenieros industriales, no abogados, que no sabemos, claro. Y un sistema de audiencias públicas y orales, sin papeles, dando la cara y mirando a la sociedad. Me parece que este esquema se impone en el resto de los fueros. La estructura de juzgado es una estructura colonial, es una estructura de los inicios de la organización nacional. Uno toma un expediente de 1815, 1820 y es casi igual a un expediente de hoy. Entonces, me parece que es necesario repensar todo el sistema de organización, los procesos de gestión y hasta los modos de litigar. Y esto requiere de una reforma muy importante. Primero, un cambio cultural. En ese cambio cultural, bueno, hay mucha resistencia, hasta de los propios abogados. Sí, a veces es como difícil. Nadie quiere, bueno, que nadie quiere cambiar la forma de trabajar. Por eso la resistencia hay que asumirla como un problema de cualquier proceso de reforma y darse una estrategia para intervenir en esa resistencia. Pero me parece que si uno quiere una justicia que llegue a tiempo,
Yo puedo sacar un montón de leyes, decir que el plazo razonable, que los jueces... Pero las leyes son papeles. Si yo no cambio el sistema de trabajo, la forma de gestionar y la forma de litigar, es muy difícil que yo pueda tener una justicia que le dé a la gente una respuesta inmediata. Y me parece que ahí está la clave y que en ese camino debemos apuntar. Incluso la inversión tecnológica corre riesgos cuando yo no modifico la matriz, no modifico la matriz de trabajo. ¿Por qué? Porque en última instancia yo con la tecnología, y hemos trabajado mucho y lo hemos logrado, le resuelvo muchos problemas al abogado. El abogado hoy no va al tribunal, trabaja de su estudio, pero no le resuelve el problema al cliente el abogado. El juicio le sigue durando 5 años. Y yo lo que quiero es que no solo el abogado esté cómodo, sino antes que el abogado esté cómodo, quiero que el cliente del abogado, que es la gente, tenga una respuesta mucho antes de 5 años. Y para eso hay que pensar o repensar toda la estructura judicial. Ahora, ¿qué demanda también, volviendo y haciendo una comparación, quizá no sea correcta, respecto a la aplicación del MPA en Santa Fe y ese requerimiento que hay para que definitivamente ese sistema también se haga a nivel nacional, que ya está la ley, está todo, falta que se pongan de acuerdo políticamente, que para la Argentina en época de grieta pareciese que eso es más difícil que cruzar el Sahara caminando. Sí. El problema de la Argentina, la grieta es un obstáculo a muchas cosas, y bueno, la resistencia al cambio a nivel federal tiene su base en Comodoro Pi, esta es la realidad. El ministro del gobierno anterior quiso implementar el sistema y bueno, tuvo que finalmente modificar el esquema de implementación que estaba fijado por el gobierno de la doctora Kirchner y implementarlo progresivamente, empezando por el norte, por Jujuy y Salta, como para que nunca llegue a Comodoro Pi, ¿no? Y me da la impresión de que esto a nivel federal y el gobierno nacional debe asumir esta necesidad y los partidos políticos deben advertir que este es un cambio que tiene trascendencia para la gente. Hay temas como la justicia y la seguridad que la política debería dar un ejemplo de madurez y responsabilidad. Sí. Sacarlos de la agenda electoral y tratar de acordar por lo menos lineamientos mínimos para que a mediano y largo plazo se puedan reformar. Para eso hace falta obviamente asistencia técnica, porque así como no todos los abogados sabemos de todo, ni todos los médicos saben de todo, tampoco vamos a pensar que un diputado o un senador saben de todo. La última, porque ya tenemos 30 segundos nomás. Hablábamos de la Constitución de Santa Fe, lo obsoleta que está. ¿Existe una figura de que la Constitución sea anticonstitucional? Bueno, esa es una discusión de si en alguna medida en relación a la nacional, ¿no es cierto? Sí, estamos hablando. Hay precedentes de la Corte Nacional, no hay ninguna duda. Cuando una norma de una constitución local o provincial, después de la reforma del 94, se sale del sistema republicano, se sale del sistema institucional que prevé la reforma del 94 e incluso de los compromisos internacionales que la Argentina ha asumido, se podría eventualmente decir. La Corte Nacional ha utilizado expresiones como que una norma se torna inaplicable o ha quedado desfasada o ha perdido virtualidad. Pero la Corte Nacional lo ha declarado respecto de normas del derecho local y de las constituciones locales. Y por eso, incluso en el voto mío, obviamente no ha sido mayoría, yo confirmé la decisión del juez Mascali declarando inaplicable esa norma que prevé una protección que yo considero hoy ya no tiene sentido, no tiene fundamento y puede llegar a convertirse de una inmunidad necesaria para un legislador en un privilegio antirrepublicano. Muchas gracias. Gracias, Daniel.